Buen día, me presento, soy Neftalí Félix. Mis compañeros y yo vamos a exponer de un tema el cual titulamos El comercio internacional en los videojuegos. Y yo voy a estar hablando acerca del punto número uno, que es en qué país se produce o fabrica el producto o servicio que nosotros hemos investigado. En este caso, son los videojuegos. Para dar contexto acerca de este punto, quiero dar a conocer que la industria de los videojuegos ha tenido un impacto trascendental en los últimos años, ya que se ha visto un incremento en ganancias, se ha habido un incremento en trabajos y ya hay especializaciones enfocadas en esto que son los videojuegos, la creación de videojuegos, etcétera, porque la industria de los videojuegos abarca no solamente la creación, sino otras ramas que son muy interesantes. Pero bueno, la industria de los videojuegos ha generado mundialmente alrededor de 57.600 millones de euros solamente durante el 2009. En el 2009 todavía no había una super desarrollo en esta parte, pero ahí es donde se vio un incremento. Después en el 2016, 91 millones. Entonces, a través de este despliegue y desarrollo de los videojuegos, es donde no solamente hay un fabricante en un solo país, o no solamente un solo país fabrica videojuegos o desarrolla videojuegos, vende videojuegos, sino que, como hemos visto, aún la industria de los videojuegos es muy importante en la economía de un país. Es por eso que no solamente se fabrican o se desarrollan videojuegos en un país en específico, sino que varios países han estado desarrollando videojuegos para que la economía de su país pueda tener un aumento, un desarrollo. Y quiero hablarles acerca de un país que es como el principal globalmente que desarrolla videojuegos, y es increíble, ¿verdad? Lo que hace, ya que es como un pilar, es que realmente sostiene económicamente al país. Es un pilar muy importante para el país, y el país del que estoy hablando es Estados Unidos. Estados Unidos es el mayor productor de videojuegos, ya que es el que mayor ganancias genera y es el que mayor videojuegos desarrolla. Eh, es impresionante, ¿verdad? Las cifras que este país recauda a través de la venta de videojuegos. No solamente es es el desarrollo de videojuegos, sino que también abarca la adaptación para los diferentes países, ya sea lenguajes, entre otras cosas. En la industria en donde la importación y posterior comercialización de los videojuegos creados en otros países, también, como yo les digo, que es la traducción y adaptación de los tales productos. Dice, tanto que existen equipos de trabajos dedicados exclusivamente a estos. La industria de los videojuegos genera trabajo. Y les voy a hablar acerca de números, ¿verdad? ¿Por qué Estados Unidos es el número uno en el desarrollo de los videojuegos, o que produce o fabrica este producto o servicio? Dice que la estadística presenta el ranking de los países líderes. Les voy a hablar de los países líderes que producen y fabrican este servicio. Como les dije, el número uno es Estados Unidos, que en el 2019 y hasta la fecha se ha posicionado en el número uno globalmente en el mercado de los videojuegos, seguido por, una sorpresa, China, ¿verdad? Dice, la industria china registró unos ingresos, esto es muy interesante, es 36.540 millones de dólares, o sea, 36.000 millones, que hablando en otras cifras serán 36 billones, ¿verdad? Y
Eh, la tercera posición, la posición número 3, es para el país de España, que supera los 34.000 millones de dólares. Como les he estado diciendo, no solamente un país fabrica o produce videojuegos, no solamente un país está englobado o enfocado en este servicio, sino que, como se ha visto al paso del tiempo, la industria de los videojuegos tiene un impacto en nuestra época, ¿verdad? Y causa un impacto en la economía de cada país. Aquí no te dice que alrededor de 150 millones de personas en Estados Unidos juegan videojuegos. O sea, es una cifra no exacta, sino que puede ser todavía más. Y como van las estadísticas, si nosotros nos ponemos a analizar cómo va la estadística, en unos años se va a incrementar esta cifra, ¿verdad? Ahorita son 150 millones de personas solamente en Estados Unidos que juegan videojuegos. La industria de los videojuegos y producción de los videojuegos engloba en consolas, videojuegos, ¿verdad? Físicos, videojuegos en celulares, videojuegos en PC. Hay muchos ramas, ¿verdad? Que esto engloba para que se puedan, que se produce o fabrica este servicio. Dice, en el caso español se registraron en el 2019 cerca de 530 empresas dedicadas solamente a la industria de los videojuegos, que, como estuvimos diciendo, España toma el lugar número 3 en nuestro ranking de productores que producen este producto o servicio. Y estamos hablando acerca de 530 empresas que se dedican a este servicio. Continuamente yo creo que vamos a estar viendo todavía más cifras que se van a disparar, ¿verdad? Las cifras. Al paso de los años, al paso del tiempo, se va a ver que los videojuegos van a tomar una importancia todavía mayor, ya que es algo que los niños, ¿verdad? Que crecen y que nacen en esta época ya nacen con una tableta, bueno, se les da, ¿verdad? Ya nacen prácticamente con su tableta, nacen prácticamente ya jugando, ¿verdad? Videojuegos, ya saben cómo utilizarlos y es impresionante, ¿verdad? Cómo ha evolucionado, cómo ha ido cambiando las épocas y cómo ahora la producción y fabricación de este producto ha tomado una gran importancia en la vida de todas las personas en todo el comercio mundial. ¿En qué tratado internacional o comercial interviene tu producto o servicio? Antes de iniciar, quisiera explicar algunos conceptos importantes. Por ejemplo, la propiedad intelectual, que se puede definir como la protección del producto del intelecto humano. Con esto se refiere básicamente que es un derecho que se les da a los creadores, autores o inventores. Es un derecho, por así decirlo, temporal, que se les da a los autores sobre su producto, sobre lo que ellos crearon, ya sea tangible o no, por ejemplo un libro o una historia en internet o no sé, algo parecido, y que evita que pueda ser robada esta obra por parte de otras terceras personas. La piratería son los actos de utilización de un producto que no han sido autorizados por el autor del mismo. Estos pueden ser como la venta o la distribución gratuita principalmente, o por un costo muchísimo menor al establecido por el autor, y que estos no están permitidos y son ilegales. Los tratados internacionales que tiene México, en 10 intervienen los videojuegos como productos o servicios. Y los objetivos generales de todos estos 10 tratados, para resumirlos, serían eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios. Esto implica simplemente mejorar el comercio entre ambos o entre los países del convenio y, como dice, facilitar la circulación de bienes y servicios.
Un segundo objetivo sería promover condiciones de competencia leal. Permitiendo esto permitiría bastante una competencia más sana, una competencia real. Bueno, sabes que no lo voy a decir. El primer objetivo sería eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios. El primer objetivo general sería eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios. Un segundo objetivo también sería promover condiciones de competencia leal. Un tercer objetivo sería proteger y hacer valer adecuada y efectivamente los derechos de propiedad intelectual. Este último es el más importante para el mercado de los videojuegos. Considero importante mencionar que el organismo que se encarga de hacer cumplir este último objetivo es el INPI, o el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Este tiene, entre otras actividades, el fomento y protección de las propiedades industriales, o sea, aquellos derechos exclusivos de explotación que otorga el Estado durante el tiempo de protección de las creaciones de aplicación industrial y comercial, como las marcas y el desarrollo tecnológico a través de una patente, modelo de utilidad o diseño industrial. Esta acción de defensa se lleva a cabo mediante un procedimiento llamado solicitud de declaración administrativa, el cual puede ser de nulidad, de caducidad, de cancelación o de infracción de propiedad industrial y de infracción administrativa en materia de comercio. Un cuarto objetivo sería reducir la vulnerabilidad de las exportaciones ante medidas unilaterales y discrecionales. Un quinto objetivo sería fortalecer la industria nacional mediante un sector exportador sólido y competitivo. Y por último sería la coadyuvación para la creación de empleos. A continuación voy a nombrar cada uno de los tratados que tiene México en los que nuestro producto interviene. En ninguno de los tratados existe un arancel específico para la industria de los videojuegos. El primer tratado sería el Telecán, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el que intervienen 3 países, que serían Canadá, México y Estados Unidos. El segundo tratado sería el Tratado de Libre Comercio de México y Costa Rica. Un tercer tratado sería el Tratado de Libre Comercio de México y Bolivia. El cuarto tratado sería el Tratado de Libre Comercio de Colombia, Venezuela y México, o también llamado G3. El quinto tratado sería el Tratado de Libre Comercio entre México y Nicaragua. El sexto tratado sería el Tratado de Libre Comercio de México con el Triángulo del Norte, en el que intervienen los países México, El Salvador, Guatemala y Honduras. Un séptimo tratado sería el Tratado de Libre Comercio de México y Chile. Un octavo tratado sería el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México. En este último se añaden 2 objetivos generales, que sería atraer insumos y tecnología para la empresa mexicana, y también sería promover la inversión directa e incrementar las oportunidades y alianzas estratégicas para la empresa mexicana. El siguiente y último tratado sería el Tratado de Libre Comercio AELC, en el que intervienen los países Islandia, México, Noruega, Principado de Liechtenstein y Suiza. Cabe mencionar que en este último tratado, México se coloca como el único país latinoamericano que en libre acceso comercial a los países con más alto ingreso per cápita en el mundo. En este último tratado se añaden algunos objetivos, por ejemplo, diversificar las exportaciones y tener acceso preferencial en Europa. Un segundo objetivo también podría ser atraer insumos y tecnología para la empresa mexicana, tal como en el tratado con la Unión Europea. Un tercer objetivo también sería promover la inversión extranjera directa. Y un cuarto objetivo y último sería incrementar las oportunidades y alianzas estratégicas para la empresa mexicana. Hola, soy Kenji Orozco y yo les voy a hablar de qué manera interviene el desarrollo de la alta tecnología en los videojuegos. Bueno, los videojuegos han tenido un gran impacto en el desarrollo de estas altas tecnologías, ya que están compuestos de muchas de ellas, como la creación de entornos en tercera dimensión, las inteligencias artificiales, la inmersión en estos y los simuladores, que son las tecnologías con más utilidad dentro de los videojuegos. Un simulador consiste en, como su nombre lo dice, en simular un entorno virtual donde se pueden recrear situaciones para tener un mayor aprendizaje y no equivocarnos a la hora de poner en práctica este aprendizaje que hemos tenido, para en vez de utilizar materiales, utilizar este entorno virtual en caso de que haya un error, poder solucionarlo y no en la práctica tener que destruir este material utilizado. Existen infinidad de juegos de simulación, unos más apegados al mundo real y otros más a la ficción, que van desde simulaciones de guerra, operaciones, conducción, vuelo, hasta la creación de desastres naturales y o despegues de naves espaciales. Esto ya lo había comentado, que nos aportan
mucho las altas tecnologías, ya que en estos entornos podemos observar cómo nos llegamos a desenvolver y en el caso de que llegue a ocurrir algún imprevisto, que un ejemplo en un examen de vuelo, que no midamos muy bien las pistas de aterrizaje y lleguemos a chocar contra algún obstáculo o contra alguna fachada de la pista, y cómo tener se puede actuar antes de una tragedia y por poder resolverlo de una forma ordenada y con un respaldo de una práctica detrás que avale todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestro periodo de vuelo, y así al momento de realizar un vuelo ya oficial, que no ocurran estos imprevistos y tenerlo todo fríamente calculado. Ahora voy a hablar de uno de los juegos más famosos en este género de simulación. Primeramente voy a hablar sobre el Arma. Este es un juego utilizado para simulaciones de guerra que usaba el gobierno de Estados Unidos para desenvolver operaciones de grado muy alto para no poner en riesgo a los soldados que se iban a desenvolver en estas operaciones. Esto ayudaba mucho para emular los climas que iba a haber, o si llegaba a haber una tormenta de arena en un clima árido o una lluvia muy fuerte en un clima tropical. Esto ayudaría a ver a los estrategas cómo debían de organizarse para llevar a cabo este asalto de forma satisfactoria y con el menor número de bajas o errores posibles. Otro sería la serie de videojuegos F1, que son basados en simulaciones de carreras de automóviles de la Fórmula 1. En esos entornos se crean circuitos de carreras donde se puede correr en ellos. Este juego no solo sirve para la diversión de todos, sino que también puede ayudar a los pilotos a tener unas tácticas más acertadas para llevar a cabo en el circuito, como algunas modificaciones que se le pueden hacer al automóvil para que tenga mejor desempeño. Este videojuego ha tenido una gran evolución, ya que se conoce desde hace algunas generaciones atrás. En cada uno han ido añadiendo nuevos automóviles de la época actual, así como nuevos circuitos. También se tiene en cuenta el tiempo, el clima que puede tener en estos circuitos y cómo afectan estos al automóvil, desde los pisos mojados hasta cuando hay mucho sol o mucho calor, que esto afecta a los motores, a las llantas, al desgaste de estos mismos. Por último, voy a hablar del videojuego Flight Simulator. Este es uno de los videojuegos con más ambición que se han tenido hasta la fecha, ya que al ser un simulador de vuelo, este incluye demasiadas tecnologías, como por ejemplo la captación de climas en tiempo real. Un ejemplo sería un viaje de Nueva York a la Ciudad de México. En ese lapso puede que pase por la ciudad de Washington, donde en este momento podía estar lloviendo. Entonces, en el videojuego actuarían una serie de códigos y algoritmos que se comunican con el juego, con el clima meteorológico de la ciudad de Washington. Entonces harían que en el mismo videojuego hubiera las mismas corrientes, la misma presión del aire, relámpagos, así como algunas maniobras de evasión que se podían hacer o pospondrían el vuelo. Esto ayuda mucho a los pilotos, ya que tienen una mayor maniobrabilidad sobre sus aeronaves, ya que están muy bien modeladas. Existen desde aviones ligeros hasta aviones comerciales de más de 20 metros de distancia o hasta más. Esto los ayudaría mucho, ya que pueden manejar todos los instrumentos y podrían comprar algunos adaptadores que ayudarían a tener una mayor inmersión. Este juego o esta serie de juegos ha sido mucho utilizada por las escuelas de vuelo para entrenar a sus pilotos y que ellos tengan un viaje lo más real posible sin tener que sacrificar como anteriormente se hacía, avionetas chocadas o hasta la vida de los mismos pilotos. Esto ha sido un gran avance de las tecnologías para evitar muchos riesgos. Para eso esto es lo que involucra a los videojuegos en todo esto de los avances.
Este género de juegos de simulación ha sido de los que más han aportado a las nuevas tecnologías, ya que no solo sirven a las personas que buscan un medio de entretenimiento dentro de sus hogares, sino que también ayuda a algunos investigadores o personas que están en entrenamiento a llevar a cabo sus pruebas de manera correcta y en el punto laboral llevarlo a una forma satisfactoria, que no pueda ocurrir algún fallo, o si ocurre algún fallo, poder tener previsto qué se tiene que hacer para corregirlo y llevar a cabo satisfactoriamente el proceso. Soy José Rodríguez y hablaré de los avances tecnológicos que están siendo impulsados por los videojuegos. Uno de estos avances es la inteligencia artificial, la cual es el campo donde se centra la informática y ayuda a crear algoritmos donde pueda crear comportamientos inteligentes, que es básicamente crear máquinas o programas que piensen igual o parecido a los seres humanos. Un ejemplo de esto son los laboratorios Intel y la Universidad Alemana de Darmstadt, que usan videojuegos para entrenar a su propio software de inteligencia artificial, con lo que esperan que cuando el sistema llegue a las calles ya cuente con una experiencia y así evitarse fallos que puedan ocasionar pérdida de dinero o inclusive accidentes de tráfico y potenciales conflictos que terminen con la vida. Es por esto que se ha elegido juegos como Grand Theft Auto o juegos de simulación de conducción donde los conflictos que se llevan a cabo en las calles se traten de evitar debido a su gran hiperrealismo. La siguiente tecnología que se desarrolla y es apoyada por los videojuegos es la realidad virtual. En los últimos años la realidad virtual ha tenido un gran auge y una gran popularidad debido a los videojuegos donde te sumergen más y sientes una mayor experiencia al jugarlos. Principalmente la realidad virtual ayuda mucho a la sociedad y va de la mano a la simulación, como lo comentó mi compañero Kenji. Y hay dispositivos como el Oculus Rift o el HTC Vive con el cual podemos usar esta tecnología y poderla disfrutar desde tu propia casa. La tercera tecnología impulsada por los videojuegos es el procesamiento gráfico. Aunque al principio el procesamiento gráfico no fue principalmente pensado para el uso del entretenimiento o los videojuegos, tan pronto como los desarrolladores de los videojuegos descubrieron el potencial que tenían estos, su aumento fue aumentando durante el paso de los años. Desde entonces, existe una gran retroalimentación entre el desarrollo del procesamiento gráfico y los videojuegos, así potenciando su gran uso y su gran desarrollo. La siguiente tecnología impulsada por los videojuegos es el control de gestos, la cual es más común ver en proyectos de investigación o en uso comercial, en la cual su objetivo es facilitar el control de sistemas cotidianos, ya sea por ejemplo en control o el más común es en el celular, usar gestos. Esta tecnología tiene una gran influencia en los videojuegos y un ejemplo muy fácil sería el que usa el Microsoft Kinect, que es el que mayor impacto ha tenido. Este dispositivo se usó principalmente para los videojuegos, pero vieron que tenía un gran potencial y se empezó a usar en muchos proyectos de investigación o sistemas de control, como por ejemplo hacer que un robot imite el movimiento de una mano de una persona o un traductor de gestos de lengua, un traductor de lenguaje de señas. A principios de los años 90, Sony empezó a usar el método de almacenamiento de discos compactos para almacenar los videojuegos. Esto provocó un gran aumento de popularidad en este tipo de almacenamiento,
No quiere decir que el formato de discos ópticos fue gracias únicamente a los videojuegos. Sin embargo, con el pasar de los años, ha existido un gran aumento en la variedad de formatos que se han empleado para distintos fines. Y los videojuegos es un factor en común, lo que ha impulsado mucho la venta de discos compactos o formas de almacenamiento como USB. Al día de hoy existe una demanda por la innovación en los videojuegos, la cual ejerce una gran presión en el desarrollo tecnológico, por lo cual cuando se saca un nuevo procesador o una nueva unidad de procesamiento gráfico, se crean videojuegos especialmente optimizados para este hardware, por lo que se demuestra que el desarrollo tecnológico y los videojuegos van por el mismo camino. Hola, mi nombre es Christopher Silva y les voy a hablar sobre cómo nosotros como estudiantes de Ingeniería en Desarrollo de Software, al egresar, vamos a tener una oportunidad en este tratado, que es el Tratado de Libre Comercio. Bueno, principalmente como tal, a nuestro producto o servicio ser un software, a no ser un producto físico, no entra como tal en este tratado, pero tiene sus excepciones. Por ejemplo, si en el caso de que el desarrollador quiera distribuir su producto de forma física en forma de disco o cassette o cartucho, en este caso sí se entra, es parte de este tratado. Por ejemplo, a la hora de una importación, cuando nosotros como consumidores queremos comprar un videojuego, se le agrega un impuesto del 16%, que es el impuesto ad valorem, que se le agrega a muchos productos recreativos. Pero como tal, los videojuegos en sí, como son un producto no físico, nosotros como desarrolladores, a la hora de publicarlos, últimamente, en los últimos 10 años, se han popularizado las plataformas digitales, como Steam o la PlayStation Store, cualquier plataforma digital donde tú puedas comprar o vender videojuegos. No se aplica como tal ese tratado, porque no entra como una comercialización entre países, sino que tú simplemente haces un tratado con esta empresa, digamos por ejemplo Steam, que es de las empresas líder en este ámbito. Ellos te cobran un 30% del producto, del valor del producto, para poder venderlo. Pero como tal, como es una distribución digital, no te están cobrando un arancel ni nada de eso, sino es simplemente la empresa queriendo absorber. Por ejemplo, si a la empresa le ponen un impuesto en cualquier país, Canadá o Colombia, lo absorben con ese 30% que le están quitando a los desarrolladores. También hay ejemplos de videojuegos mexicanos, por ejemplo, uno que se llama Atractia, que de hecho es un caso peculiar porque es desarrollado en México, pero su distribuidor es Bandai Namco, que es una empresa japonesa. En este caso, los distribuidores le vendieron como tal este producto a esa distribuidora, y ella se encarga de distribuir, producir y hacer cualquier cosa con ese producto, cobrándoles obviamente un cierto porcentaje a estos desarrolladores. Otros ejemplos, concretamente los más populares aquí en México, son dos videojuegos que se llaman Mulaka y Pato Box. En este caso, en ambas compañías se encargan de la distribución del producto, pero no de la producción. En este caso, lo que tienen que hacer, o lo que tenemos que hacer nosotros como desarrolladores, por ejemplo, yo quiero hacer un videojuego, lo hago. Lo quiero publicar de manera física en otros países, en cualquier otro continente, o aquí mismo en América, en Estados Unidos o en Canadá. Bueno, en este caso, lo que tengo que hacer yo es ponerme en contacto con las plataformas, por ejemplo, las videoconsolas, y decirle a estas compañías, por ejemplo, como a PlayStation, yo quiero publicar mi videojuego en su plataforma, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y en este caso los pasos son
que este videojuego entra en unos pasos de procesos de calidad y de revisión política. Y una vez que pasa esto, la misma compañía se encarga de producirlos. Yo pensé que los distribuidores se encargaban de producirlos, pero no. Los distribuidores, pero no. Se encargan las mismas compañías de las plataformas. Y en este caso, como México no es un país donde se produzcan ese tipo de productos, válgame la redundancia, pues no entramos como tal en ese tratado. Solamente a la hora de importación, porque no somos productores como tal, y si lo somos mayoritariamente en plataformas digitales. Y como lo dije, nosotros al ser un producto pues no físico, pues como tal no entramos en ese tratado. Obviamente sí, a estas plataformas digitales en algunos países, por ejemplo, de hecho en México, apenas en este año, a estas compañías y a estos productos se les puso un impuesto del 16% como a casi cualquier otra plataforma digital. Y hay muchas compañías que ellas mismas absorben este precio y a los clientes, a los consumidores, les dejan el mismo precio base. Pero hay otras que no, que por ejemplo en PlayStation los precios subieron un 16%, que es el impuesto que México le está poniendo a estas compañías. Pero como tal a los desarrolladores esto no les causa un problema, ni una oportunidad, ni una mejoría, ni nada de eso. Sino que simplemente no afecta a este tipo de tratados hasta la fecha. Quizás después haya leyes que se encarguen de alguna manera poner un impuesto a este tipo de comercio de software, pero casi siempre como es a través de estas grandes plataformas y no es simplemente como yo mismo le voy a vender mi producto a mis consumidores, no se hace de esa manera hasta la fecha. Como no se hace así, pues simplemente no tenemos como una participación directa en ese tratado, como ya lo he repetido en varias ocasiones, al no ser un producto físico. Pero igual lo he dicho, son sus excepciones, pero de igual manera no se producen en México, así que simplemente esto no entra, no participamos en este tipo de tratados.